Y bienvenidos los aquí presentes y los que a través de la pantalla vais a participar también de este nuevo encuentro del Círculo de Humanidades. Algunos en tierras lejanas, pero igualmente próximos, porque lo que aquí contemplamos es algo que no tiene espacio y que está muy cerca del corazón. O sea que podemos empezar otra vez con esta idea ya evocada una y otra vez del círculo, ¿no? Nos llamamos círculo abierto, totalmente voluntario y libre, pero con esta idea de coincidencia de todos los puntos en un centro. O sea que lo más importante del círculo o mandala, esta figura geométrica, es el centro, como la geometría misma lo indica. Es más importante el centro que el círculo. Y el centro es este centro de todos nosotros, que cuando estamos centrados, cuando estamos en él, estamos todos en el mismo lugar, por así decirlo. O sea que en el Círculo de Humanidades venimos para colaborar en este recuerdo, en esta memoria de algo que está en el centro, siempre, nos demos o no nos demos cuenta, en el centro de cada uno de nosotros y en el centro de todos juntos a la vez. Porque el centro en realidad, este punto en medio del espacio, que es el que genera todas las dimensiones, desde la no dimensión, este centro está simbolizando efectivamente lo que no tiene dimensión, o sea, lo que está más allá del espacio y lo que está más allá del tiempo. Cosa que para nosotros es un tema importante de meditación, porque hemos sido educados en una visión de que lo que no tiene espacio y no tiene tiempo no existe. Y no solo existe, sino que es lo que somos. Y es lo real. Y estos son temas que uno no los tiene que creer, uno los tiene que escuchar, recordar, rumiar, y si encuentra que es verdad, entonces asumirlo. Y se podría decir que el Círculo de Humanidades es una manera de animarnos a asumir esta gran verdad sobre nosotros mismos, que somos eso que está más allá del espacio y más allá del tiempo. Una conciencia, lo hemos llamado, siempre siendo, una atención que siempre está siendo anteriormente a nuestro cuerpo, o sea, al nacimiento de nuestro cuerpo, y anteriormente a todas nuestras ideas, pensamientos, opiniones, recuerdos, etcétera, como algo previo. Yo creo que tiene que ver con esto que los chinos llaman el cielo anterior, como antes, ¿no? Aunque, claro, está fuera del tiempo. Y al estar fuera del tiempo no se le puede aplicar propiamente la palabra antes y tampoco la palabra después, aunque entre nosotros, criaturas y acostumbrados a un punto de vista así muy temporal y muy humano, podemos decir que este ser nuestro era antes de nacer y va a ser después de morir. ¿Por qué? Porque está siempre siendo más allá del espacio y del tiempo. El silencio nos ayuda. El silencio es difícil de aceptar porque vivimos en un mundo que todo lo quiere llenar con cosas y con actividad y con acción. Y entonces el silencio en la vida corriente nos incomoda, sobre todo cuando estamos un grupo de personas y parece que hay que decir algo, parece que hay que llenar siempre. Y aquí, en cambio, una de las colaboraciones nuestras es aprender a asumir este silencio de una manera natural, sin forzarlo, ¿no? Pero entendiendo que el silencio es precisamente natural y que es del silencio de donde salen las palabras que tienen sentido.
e interesantes, ¿no? Esto en todos, en cualquiera. O sea que la palabra sale del silencio. Y el silencio nos acerca a este ser que somos, más allá del espacio y más allá del tiempo, y está simbolizado por el centro del círculo de humanidades y el centro de todo, del mundo. O sea que somos el centro del mundo. Las humanidades han puesto siempre, desde el Renacimiento europeo, siempre, ¿no?, este acento en la dignidad del hombre, ¿no? Se podría decir que es la máxima de las humanidades, la dignidad del ser humano. Y hay varios tratados sobre esto, pues Pico della Mirandola, el gran amigo de Marsilio Ficino y de Botticelli, estos crearon toda el paradigma intelectual y espiritual de la modernidad europea, ¿no? Él habla de la dignidad del hombre. Y luego aquí en España, por ejemplo, hay Pérez de Oliva, tiene un tratado sobre la dignidad del hombre, muy bonito, ¿no? Pues lo que hace esta dignidad del ser humano no son las proezas de nuestro yo personal, no son las conquistas, las creaciones, las realizaciones que hacemos en la vida, como erróneamente tendemos a pensar. Porque lo que nos hace dignos, extraordinariamente dignos, es este centro que somos y del que generalmente no nos damos cuenta, porque es innato. Y es ser, sin forma, conciencia pura, conciencia viva, fuente de vida, no una conciencia tipo científico o frío, sino conciencia viva, ¿no? Vida, se le puede llamar vida tanto como conciencia, se le puede llamar amor en el sentido de confianza, de interés, de despertar, de proximidad y de presencia, empatía. Y entonces, hoy, por ejemplo, cada día hay como un título, que es como un pretexto también. Los títulos tienen un punto de oportunista, igual que los programas. Los ponemos porque uno que no ha venido nunca, pues tiene una idea más o menos de qué se habla, ¿no? Pero claro, esto no son desarrollos tipo conceptual, o sea que el título es relativo. Pero digamos que el de hoy habíamos puesto conciencia y presencia. Ay, no, conciencia y percepción. Realidad y percepción. Ah, realidad y percepción. Sí. Fantástico. En realidad, se puede decir de las dos maneras. Realidad y percepción y conciencia y percepción. Porque esta conciencia que somos, previa a todo asunto, a toda ideología y a todo conocimiento y a toda manifestación, es lo real. Y hemos dicho ya otras veces que es un tema también fundamental de rumiación, porque normalmente nos han enseñado a considerar que lo real son las cosas. Y al decir las cosas quiere decir todo aquello que tiene forma, que se puede etiquetar y que se puede nombrar. O sea que en realidad se pretende, por ejemplo, en la educación convencional del sistema oficial de enseñanza, pero también en casa, ¿no? Y también en todas las ideologías, en la ciencia, por ejemplo, ¿no? Se da por entendido que lo real es lo que se puede etiquetar y, por tanto, pues la ciencia va incluso más allá y dice lo que se puede comparar y definir exactamente y numerar, etcétera, ¿no? En cambio, las humanidades nos ponen en otro punto de vista, en el punto de vista de que lo real es precisamente aquello que no tiene forma y aquello que no se puede etiquetar y que solamente lo podemos captar de nuestra ignorancia, ¿no?, asumida en el corazón,
sabiendo que la ignorancia tiene un valor superior, ¿no?, para la autoindagación y para la auténtica filosofía en sentido profundo, ¿no? Aquello que dice Sócrates, ¿no?, que yo no sé que no sé nada, no es ninguna butad ni ninguna banalidad, sino que encierra una grandísima verdad. O sea, que la inteligencia superior nuestra es la que va aprendiendo cada vez más a reconocer esta ignorancia fundamental, desde la cual esto que no tiene forma, esta conciencia primera, esto real que en todo momento estamos siendo, se vuelve reconocible, como que se descubre. Lo descubrimos también desde el silencio, ¿no?, desde la perplejidad en el sentido de asombro, ¿no?, de como corazón abierto, ¿no?, de simplemente atento a esto, aquí, ahora. Y en cambio, frente a esta conciencia que podemos equiparar a lo real, está la percepción, o sea que real y percepción, o conciencia y percepción, se puede decir que es otra manera de llamar estas dos mitades, o mejor, estas dos vertientes de todo ser humano, de nosotros mismos. O sea que la parte nuestra que percibe, se podría decir que es la persona, que es nuestra parte exterior. Y percibe todo lo de fuera con los 5 sentidos y con la mente que está detrás, siempre etiquetando y diciendo y identificando. Y también están los objetos interiores, o sea que también nuestra mirada interna que permite darnos cuenta o sentir partes del cuerpo, los pies, el estómago, el cuello, la cabeza, la espalda, las posaderas en la silla, todo esto también son objetos internos, sentidos por dentro, pero son objetos. Objetos quiere decir que los podemos ver como espectadores y percibirlos como algo distinto de nosotros. Y también las emociones, ¿no?, ver si uno está nervioso o si estamos tristes o angustiados o contentos, eufóricos, excitados, o sea que, y no digamos los pensamientos, las ideas que nos vienen, las imágenes que vienen a nuestra mente, todo esto son objetos, o sea que hay los objetos exteriores y los objetos interiores. Y todo esto es el mundo de la percepción. Usamos la palabra percepción ahora en este sentido, de percepción de objetos, de cosas que se pueden objetivar. Y esta es la vertiente externa de nosotros mismos, o sea que se podría decir que la persona que somos todos como individuos es la parte nuestra que percibe lo de dentro y lo de fuera. Y que generalmente se identifica con lo percibido. O sea que esto, entenderlo es muy interesante, ¿no? Porque cuando nos identificamos con lo percibido, entonces aparece el ego. Esto que se llama ego, que yo iba a decir, pues esto tan malo, ¿no? Porque hoy día ya en la conciencia corriente el ego se lo considera muy malo. Pero claro, malo porque es doloroso, porque causa dolor, porque no es verdad que seamos un objeto, ni externo ni interno. Pero es como algo automático, o sea que cuando la conciencia que somos a través de la percepción identifica los objetos, es como automático que hay algunos que nos crean rechazo y otros que nos crean atracción. Y entonces en este rechazo-atracción se configura nuestra identidad exterior como persona. Esto me gusta, este es de los míos, este no quiero saber nada, ¿no? Y esto lo hacemos con las ideas, con las personas, con los lugares, con las lenguas, con las patrias, con todo, ¿no? O sea que entonces por identificación el ego nos encierra en un laberinto de dolor y de competencia y de lucha donde estamos continuamente identificados y dolientes, porque claro, identificarse quiere decir que uno se identifica con una parte, con algo que tiene forma, con un objeto. En cambio, la conciencia que somos antes,
ontológicamente hablando, en cuanto a rango en el ser, antes que persona, somos conciencia. Y esta conciencia no se identifica, se caracteriza precisamente por su libertad total, por su, digamos, los estoicos decían ataraxia, ¿no? Un estado de imperturbabilidad, ¿no? De capacidad de observar las cosas, pero la ataraxia de los estoicos no es una cosa fría, de desprecio, es una cosa de sano distanciamiento de las identificaciones. Y la conciencia que somos es así, o sea que es aquel estar que nos permite contemplar las cosas sin identificarnos, gozando lo bueno y evitando lo malo, pero sin identificación, sin necesidad de añadirle una interpretación y decir, oh, esto es muy malo. No, pues esto es lo que es. Claro, no voy a poner el dedo en la llama porque me voy a quemar, ¿no? Pero sin juzgar. O sea que la conciencia que somos no juzga. Entonces, accedemos a este estar primero y radicalmente sano, que es nuestro ser, a través de gustarlo directamente. O sea, diciendo todas estas cosas, ya nuestra mente ya se acerca a gustarlo, porque estamos comentando cosas muy buenas, ¿no? Sobre lo que somos. Ideas de salvación, de posible salvación, del dolor y de las confusiones y de los líos en que nos metemos, en que nos mete la sociedad en que vivimos, inevitablemente, ya en casa, ¿no? Rivalidades y cosas todo, que vienen de estas identidades, de estas identificaciones, que siempre nos hacen sentirnos incompletos, ¿no? Y frágiles, ¿no? En cambio, el ser es la dimensión nuestra que nos da esta dignidad, que es a la vez confianza y seguridad y contacto con la belleza, con la bondad. Y esto nos acercamos, decía, gustándolo, o sea, aprendiéndolo a reconocer. Esto en estos encuentros lo hacemos a través de este ejercicio de Muji que repetimos una y otra vez, que se llama invitación, invitación al ser, a la libertad. Y allí lo podemos gustar directamente, ¿no? Y la otra parte del trabajo es lo que podemos llamar la autoindagación. Y la autoindagación es la manera de liberarnos de nuestras falsas creencias, de todas las, digamos, los enganches identitarios, o sea, las identificaciones automáticas, porque claro, la identidad, cuando adquirimos la identidad, ¿qué quiere decir? Cuando nos identificamos con una parte o con un objeto, por ejemplo, oh, yo soy de Ferrari o yo soy de Apple, ¿no? Esto es como identidades tremendas, ¿no? O personas que nos gustan, o ideologías o lo que fuera, ¿no? Cuando hacemos esto nos ponemos en una parte, nos estamos separando de lo que no es aquello. Y entonces esto automáticamente crea dolor. Y entonces la autoindagación es para librarnos de estas identidades, de estas identificaciones automáticas. O sea, de este continuo etiquetar las cosas y juzgarlas y proyectarles con la mente toda una creencia, ¿no? Y entonces esto nos podemos librar mediante la autoindagación. ¿Cómo es la autoindagación? Es dándonos cuenta.
O sea que la primera parte es darse cuenta de lo bueno. Yo decía en otras sesiones, gustar el chocolate, aprender a sentir el ser que somos y ver lo bueno y lo libre y lo confiado y lo tranquilo que es. Y nosotros en él. Y lo otro es no caer en las garras de este tirano que es nuestra tendencia identitaria, ¿no? Que nos quiere tener agarrados a un viejo esquema con el que hemos venido funcionando desde nuestra crianza. Entonces la autoindagación es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? En la medida en que vamos reconociendo el ser y cada vez somos más hábiles, porque algunos de vosotros ya llevamos pues muchos encuentros aquí del Círculo de Humanidades y entonces habréis visto que esto, al reconocerlo, se va haciendo en nosotros. O sea que decir que se expande nuestro ser es erróneo, porque no se puede expandir lo que ya es perfecto y maravilloso. Pero sí que se expande nuestra parte externa, nuestra persona, al reconocer las raíces, el fundamento, la fuente de toda la energía y la conciencia que somos. Y entonces en este expandirse, se podría decir, en este iluminarse, porque la iluminación es una cosa progresiva para la mayoría, ¿no?, de nosotros. Entonces en este iluminarse es como un foco, podríamos decir una inteligencia del corazón, Buddhi, ¿no?, cada vez más potente, que no solamente trae la felicidad de la comprensión y del amor que va unido con la comprensión, sino que también es capaz de iluminar partes que antes eran oscuras. Esto que los psicólogos del siglo XX han llamado lo inconsciente. Y entonces hay pautas de dolor o cuerpos de dolor que están como enterrados, de los cuales no éramos conscientes, que con nuestro progreso, en un auténtico sentido espiritual y humano, de pronto se hacen visibles y entonces uno dice, bueno, pero ¿ahora qué me ha pasado a mí también? Que iba tan bueno que fue aquella iluminación que tuve y ahora he caído en esto que yo pensaba que ya estaba superado, etc. Y más, y aparecen cosas que uno pensaba que no existían, ¿no?, en uno mismo. O sea que esto es normal, esto es normal. En la medida en que subimos, también bajamos, porque se trata de una limpieza. Las humanidades son como una curación, un limpiar nuestro ser, ¿no?, conectando continuamente con la fuente de luz y de bondad y de energía que somos. Pero esta limpieza consiste en descubrir cosas que estaban enterradas y que con la autoindagación las podemos ir disolviendo. Y se disuelven con esta autoindagación, porque se disuelven lo inconsciente, doloroso, se disuelve cuando lo llevamos a la luz, o sea, cuando lo ponemos en el foco de nuestra conciencia, viéndolo, sin juzgarlo. O sea que cuando nos vienen los malos tragos de la vida o las cosas difíciles. Por ejemplo, ayer me robaron el ordenador en el tren. Al llegar aquí a Cardedeu, veníamos del aeropuerto y descolgamos las maletas y todo, y no estaba el ordenador, era como un objeto que había desaparecido. A las 10 de la noche el tren estaba casi vacío. Y entonces esto es gordo para alguien como yo, donde estaban allí todos los archivos, cosas escritas de hace tiempo, documentos de los que no tenía copia y tal. O sea, puede ser un drama para una persona que tiene una trayectoria así bastante intelectual y todo esto, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones, por ejemplo, es interesante. Estoy contento en realidad, y ahora lo puedo decir de que me haya ocurrido esto, porque es tan atroz o horrible, ¿no?, de pronto, que uno ya está obligado a verlo como una cosa en plan deportivo, ¿no? ¿Qué viene a decirme este mal trago, ¿no? ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esta energía? Y entonces uno ya no juzga, ¿no?
O sea, aprendemos, claro, la tendencia es juzgarlo y empezar a pensar ¿y por qué? Y tal, y cómo lo voy a resolver, y, o sea, ponerse en el plano de la persona, ¿no? Con el problema, tratando de resolver el problema con la mente. Pero es mucho más interesante la autoindagación, que consiste en ver sin juzgar. O sea, en recibirlo directamente como energía. Ah, ha ocurrido esto. Entonces, ¿cómo se hace la autoindagación? Se hace no solamente viendo el problema, en este caso pues la pérdida de toda una serie de cosas muy buenas, de fotografía, reportajes, proyectos de libros, maquetas y cosas, no solamente ver todo esto, sino mirar también el sujeto. ¿Quién es este que recibe este golpe? O sea que la autoindagación, se podría decir, empieza desarrollando la contemplación de nosotros mismos, con la autocontemplación. O sea, en este tipo de situaciones, cada uno le ocurren las suyas, ¿no? Una separación matrimonial, un accidente, tantas cosas como trae la vida. Nos estamos refiriendo a las cosas desagradables, que son muy interesantes, porque son energía y son cosas que no nos gusta ver, y que la tendencia automática, identitaria, es rechazarlas, ¿no? Esto yo no lo quiero, entonces vamos a la tele, al vaso de vino, a la droga, lo que fuera, para taparlo, ¿no? En cambio, la autoindagación es al revés, es decir, como François Sagan, en aquel libro que no he leído, pero tiene un título tan bonito que dice «Bonjour, tristesse», ¿no? O sea, buenos días, angustia, buenos días, dolor, ¿no? ¿Qué vienes a enseñarme? Y entonces verse a uno mismo, el personaje que somos, verlo, observarlo, sin juzgarlo. Y entonces empiezan a transformarse cosas, entonces empieza a cambiar todo. O sea que nos liberamos por la contemplación, esto se le llama contemplación, la autoindagación. Es una contemplación activa, porque a veces uno se piensa que la contemplación es ponerse casi en un estado de somnolencia, y esto no, es un despertar muy grande. Y se puede hacer en estas situaciones porque hay mucha energía. Ahora, es una elección, o sea que uno en estos casos tiene que decir, vale, a mí me interesa el conocimiento, me interesa la libertad. Hacerme libre. Y entonces esto uno lo puede recibir como una cosa que la vida le manda para crecer, para ver, para un desarrollo, ¿no? En los círculos de humanidades nos ayudamos en este tipo de cosas, o sea, las decimos porque nadie las dice, y al decirlas, pues en cierto modo ya las estamos compartiendo. Y sobre todo compartimos este tipo de trabajo que con el tiempo da sus frutos bellísimos. O sea que son dos cosas, el gustar lo bueno y luego apartar todo esto malo, entre comillas, que ya desde el punto de vista de las humanidades, tal como lo estamos entendiendo, ya no lo veremos como malo, sino que lo veremos como simplemente energético, algo que nos viene a avisar, que nos viene a decir que estábamos mirando desde un punto de vista equivocado, porque todo lo que nos hace dolor, todo lo que nos trae problemas en la vida, viene de una posición, de que hemos adoptado una posición que es incorrecta. O sea que estamos residiendo en una situación identitaria, que nos hemos puesto en una parte, digamos, menor de nosotros mismos, en la cual estamos débiles. Y entonces nos ataca esta mente rutinaria en la que fuimos formados desde pequeñitos y que funciona automáticamente. Y que tiene razón, porque claro, nos avisa. Es verdad lo que dice la mente. Cuando dice, pero ara ho has perdut tot, has perdido todos los textos aquellos, todos los proyectos, aquello no, se ha acabado, no lo tienes. Todas las fotos y aquellas fotos hechas en la China, todo aquello, no queda nada de todo. Es verdad, lo que dice es verdad. Y entonces es verdad que esto a uno le da dolor.
Pero claro, todo esto es para comprender, o sea, es para poder dar un salto. Además, otra cosa que me ha interesado de esto, por ejemplo, es que en realidad la vida, pues yo tengo el cabello blanco y todo, y aunque estoy en perfecto estado de salud, pues me voy a morir un día no lejano, seguramente el cuerpo, ¿no? Y entonces cosas como esta son como ejercicios, porque te vienen a decir, es como haber perdido un trozo de la memoria. Y esto es interesante, tiene un aspecto liberador, porque al final lo vamos a dejar, todo lo que sabemos, todo esto lo vamos a dejar. Este es otro tema muy importante de meditación. O sea que las humanidades nos invitan a ser muy fuertes, como campeones, con ayuda de la gracia también, hay que decirlo, porque esto no lo hacemos nosotros solitos. Como criaturas no podemos hacer todo esto. Pero por poco que nos alineemos con la verdad, entonces pum, viene el regalo de la fuerza, porque están allí todos los ángeles y todas las potencias iluminativas del universo ayudando, ¿no? Hay un aspecto liberador en esto de desprenderse de trozos de la memoria. Esto me ocurrió una vez que tenía que hacer oposiciones en la universidad. Era el acto más importante de mi vida, pero era acceder al grado de catedrático, que para mí era muy importante porque estaba yo programado por mi padre, también catedrático, y por la vida un poco errática que yo había llevado, no parecía fácil llegar a este grado que yo necesitaba. Y entonces me lo había preparado mucho, durante años y todo, porque no era fácil la cosa. Y había un tribunal muy importante y llevaba yo todo de gráficos y apuntes y cosas para hacer allí toda una exhibición de conocimientos. Y resulta que esto era en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, y me lo olvidé todo aquí en Cardedeu. Bajé con el tren y llegué allí sin nada. O sea, en pelota viva, tenía nada. Y esto ya entonces me dio como una sensación, en medio de la angustia y del problema y del susto y el miedo, me dio como una sensación de libertad muy grande. Y hice un ejercicio maravilloso, o sea, solo empezar a hablar ya lo tenía ganado, ¿no? O sea que la vida, si nos ponemos a favor de ella, si nos ponemos a favor de la vida, poniéndonos de cara a la verdad, la vida se pone también a favor nuestro y nos ayuda. Con cosas de estas que a principio son incomprensibles, pero que luego resulta que son buenas, que no son malas. Aunque hay cosa que mascar, ¿eh? Los cabalistas, ya lo he dicho otras veces, la cábala, que es la tradición espiritual seguramente principal de aquí de Occidente, junto con el platonismo, que es todo el compendio de la filosofía clásica, antigua, greco-romana, ¿no? Platonismo, en el que coinciden todos los demás filósofos, los estoicos, los escépticos, los cínicos, todos en esto lo podemos llamar platonismo o pitagorismo o órfico-pitagórico, tradición órfico-pitagórica, ¿no? Junto con el cristianismo, ¿no? Todo este legado ahora no sé por qué decía esto, me pierdo con cosas de cultura. Muy bonito. O sea, todo lo que aquí tratamos, cuando echamos manos de conceptos y cosas, no son invenciones mías, por supuesto, son legados tradicionales. O sea, las humanidades son también adquirir las claves para poderse beneficiar de toda la historia ancestral nuestra, que viene de muy lejos, mucho más de lo que dicen en los colegios. Lejos en el sentido espacial, o sea, por ejemplo, toda la filosofía occidental antigua, griega, viene de la India, a través de los budistas, de los reinos budistas que estaban en el Asia Menor y en Transcaucasia, el rey Milinda, cosas que están documentadas en los libros, pero que en la universidad y en estos sitios no lo dicen, lo ocultan, porque hay un prejuicio antioriental, promovido desde la Ilustración del siglo XVII y XVIII, ¿no? Lo que los historiadores llamaron le miracle,
siècle grec. Pretendieron que Occidente era distinto, ¿no? Que Oriente era la oscuridad, la superstición, las religiones, etcétera, y que esta Europa tan inteligente que había dejado también la propia religión cristiana, etcétera, etcétera, estas oscuridades, y que en Grecia, como una seta nueva, había aparecido una forma luminosa de inteligencia, etcétera, etcétera. Y en esta falsedad vivió la parte oficial de la modernidad, que ha penetrado en los colegios y en las universidades y en todo lo que es la promoción de las ciencias y los cargos académicos, etcétera, etcétera, ¿no? De una manera que hoy día, en las humanidades del siglo XXI o del tercer milenio, como me gusta a mí llamarlas, todo esto es hora de poderlo revisar y entonces reconocer, por ejemplo, una cosa que yo he participado en cosas de estas, de reuniones para establecer la paz a nivel internacional, aunque parezca mentira, ¿no? Con el Instituto Galtung, John Galtung, que desde Noruega organizaba ceremonias de estas para promover la paz mundial, ¿no? Y en este tipo de actos se descubrían las raíces comunes. Y allí, por ejemplo, decir, como yo dije, que Europa es Asia, esto es un tabú, no se podía decir. Y Europa es Asia, solo hay que ver el plano. ¿Por qué se ha separado Europa de Asia? Si no es por una especie de arrogancia, ¿no? de creer que nosotros no tenemos nada que ver con los asiáticos. Esto en el siglo XXI es insostenible, porque nosotros, habiendo trabajado con maestros chinos y con maestros tibetanos, hemos descubierto que gracias a ellos podemos recuperar nuestro legado platónico y pitagórico, porque todo es parte de una sabiduría ancestral, que la podemos llamar la tradición primordial de la humanidad. Y que en época histórica, hasta el siglo XIII, Marco Polo, etc., el contacto con Oriente estaba abierto, la ruta de la seda estaba abierta, había ciudades con jardines, todo esto los arqueólogos lo han estudiado y lo enseñan a través de la televisión y todo, programas preciosos de estas ciudades asiáticas hoy convertidas en desierto, ¿no? Y el rey, este sabio Nagarjuna, que es uno de los grandes del budismo tántrico tibetano, ¿no? Nagarjuna, que la tradición dice que fue uno de estos grandísimos longevos que vivió 500 años. Este iba a estudiar a Occidente, a casa del rey de las serpientes, que era un faraón egipcio. Esto lo ha estudiado Gómez de Liaño. O sea, la segunda mitad del siglo XX ha sido una cosa extraordinaria en cuanto a rectificación del pensamiento europeo y posibilidad de ampliación de conocimientos y de corroborar todo esto que estamos aquí defendiendo como humanidades, como el corazón de las humanidades, ¿no? Que es muy bonito, porque es una coincidencia universal en esto que también lo es, que es el ser humano. El escepticismo, ya que hoy sale un poco todo este tema, el escepticismo que es denostado, ¿no? Porque a mí me lo explicaron en el colegio de una manera como despreciando todas estas doctrinas, gente que eran catedráticos importantes, gente de estudios, pero claro, ellos no habían tenido una transmisión, porque hay que decir que estos conocimientos, si a uno no se los transmiten, uno no se entera, no se puede ligar solo a través de libros. O sea que yo transmito algo que me ha sido dado. Y esto es lo que los antiguos llamaban misterios, o la iniciación a los misterios, que se ha transmitido desde la antigüedad a través de maestros y discípulos y escuelas, etcétera, que en Occidente tampoco los destacamos tanto como en Oriente, no ponemos la foto aquí encima, porque incluso las formas de transmisión no son como las de Oriente, no son guru, todo esto, sino que son mucho más poniendo la libertad por delante, ¿no? Y a veces el maestro te da una patada, ¿no? Y que... Pero esto no quita que hay estas formas de transmisión. Lo que aquí aprendemos es también estas claves, ¿no? Mistéricas, de los misterios. Las claves
para comprender la sabiduría universal de la humanidad y cuál ha sido el camino de todos estos guías y grandes sabios que nos han precedido. Claro, todo esto está vivo, o sea que como que somos conciencia, esta conciencia universal no está individualizada, estamos en ella. O sea que nuestra inteligencia individual, habitualmente reconocida, es parte de ella, está en ella, es como un fuego que toma distintas formas en las distintas llamas, pero el fuego siempre es el mismo. Y entonces en este fuego están también potencias superiores, como decía yo antes, ¿no? que están aquí ayudando, o sea que se hacen presentes todos ellos, ¿no? Platón, Pitágoras, todos los grandes, Nicolás de Cusa y Dante, todo esto es la conciencia europea que está en nosotros. Y por poco que nos hagamos conscientes, actúa también en nuestro corazón y nos ayuda. Entonces, yo creo que es el momento de poder ahora, tranquilamente, con esta tranquilidad que todos podemos reconocer y sabiendo que la contemplación no tiene que ver con el esfuerzo, sino más bien con el aprender a no esforzarse y a entender que todo esto es un viaje a favor de la naturaleza. Hoy lo podríamos llamar ecológico, súper ecológico. Las humanidades son lo más ecológico que hay. Oikos quiere decir casa, ¿no? Oikos, casa, y logos es conocimiento, reconocimiento de la propia casa, ¿no? O sea, las humanidades son para volver a casa, para reconocer la auténtica casa del hombre, que no está ni aquí ni allá, sino que está siempre aquí, en uno, siempre. Es un retorno a casa, en esta casa que somos cada uno y todos juntos, donde se está bien. Y entonces para ello yo recomiendo este ejercicio recibido del maestro Muji del Advaita Vedanta, que lo llama invitation, o invitación a la libertad, a nuestra libertad, o invitación al ser. Y entonces el ejercicio empieza siempre, como todas las cosas que queremos llevar a efecto, recapitulando la motivación. Y entonces, pues aquí podemos reconocer, recapitulando, que hemos venido al Círculo de Humanidades para compartir, para poder reconocer y compartir este centro del círculo, que está siempre siendo y que es el centro de uno mismo y que es bello, hermoso, perdurable, sanísimo, y que es la clave de nuestro buen vivir. Y entonces pregunto, ¿podemos asumirlo? ¿Es verdad que esta es la motivación? Conectar con este centro, que es también nuestra libertad. Muchas gracias por vuestra respuesta, que forma parte del ejercicio. Entonces, si esto es así, podemos visualizar cualquiera de nosotros que se acerca aquí y que pide para entrar en este espacio, pues llamando a la puerta y diciendo, por ejemplo, pues me gustaría poder entrar y participar en este círculo de humanidades porque entiendo que esto puede mejorar extraordinariamente mi vida, que la llevo lo mejor que puedo, haciéndolo lo mejor posible, y pues reconociendo que hay pues muchas cosas conseguidas tremendamente valiosas que continuamente yo valoro, y teniendo proyectos también que estoy impulsando y tal, pero he llegado a un momento en esta fase de la vida que esto para mí es insuficiente y me doy cuenta que la vida desde la persona ya no funciona, ya no puede funcionar, o sea que intuyo que entrar en este círculo de humanidades me puede ayudar a profundizar, a ir más allá de la persona,
a conectar con mi ser en un sentido profundo, como lo han hecho, veo otros grandes sabios de la historia de la humanidad que nos han precedido, y como lo veo en los libros escritos en símbolos y en mitos, y también en personas que veo que han conseguido de una manera más estable este arraigo en la felicidad y en la confianza. ¿Puedo entrar? Y entonces al oír esto decimos, entra, pasa. Y entonces este entrar es entrar en el espacio que llamamos círculo de humanidades, que este espacio físico lo representa como cualquier templo, ¿no? La idea de templo es también una idea de un espacio acotado donde se producen los misterios, es decir, el contacto con esto que está más allá del tiempo y del espacio. Esto que debemos llamar lo sagrado, porque la idea de lo sagrado es esto que está más allá del espacio y del tiempo. Y entonces le decimos, pasa, entra, pero igual que dejas los zapatos fuera, como se hace al entrar en los templos antiguos, deja también tu mente. Dejar la mente, pero ¿cómo voy a dejar yo la mente? Esto sí que realmente me sorprende, porque yo siempre voy con ella y bueno, claro que a veces me gustaría liberarme un poco de ella, pero pensaba que esto era muy difícil y que aquí me iban a enseñar un poquito cómo hacerlo. Pues mira, es mucho más fácil de lo que te parece. O sea que de entrada dejas la mente fuera. Mira, lo hacemos de esta manera, lo vas a hacer ahora, verás. Es fácil. Empieza viendo que todo lo que tiene que ver con el pasado ahora aquí no es relevante. O sea que no vamos a recordar nada del pasado, ni vamos a pensar en nada del pasado, porque no viene a cuento. O sea, no sirve para conectar con este nuestro ser y con nuestra libertad. O sea que todo lo pasado ahora lo vamos a dejar. Y mira, y es fácil, porque esto nunca nadie te lo pide que lo hagas. O sea que si lo pruebas verás que es fácil. Dejas todo, todo, tu origen, tu educación, tu posterior enseñanza, tu formación, los que te ayudaron, tus padres, tu familia, tu gente, tu lugar, tu lengua, tus estudios, lo que a los 18 años descubriste, todas aquellas cosas fantásticas, relaciones, amores, triunfos, traumas también, accidentes, desgracias, cosas que aún no... Todo esto ahora no cuenta, o sea que vas a dejarlo allí en la puerta con los zapatos, todo lo que es el pasado. Y nos dejamos unos segundos simplemente para consolidar esta práctica, este ejercicio en el sentido espiritual, ¿no? Dejar el pasado. Si lo hacemos veréis que se puede hacer. Y si vuelve la mente con algún recuerdo, alguna cosa, decimos, no, gracias, pero ahora no puedo atenderte, siempre con suavidad. A la mente se la enseña como a un animalito que uno quiere domesticar. Los orientales la comparan a un mono que siempre salta de una rama y dice, ahora quieto, quieto allí. O sea que nada del pasado, nos vaciamos del pasado. Y a la vez que nos vaciamos del pasado, también del futuro. Porque el futuro, al igual que el pasado, no son más que ideas que están en nuestra mente. Y entonces vamos dejando todas las ideas del futuro, todos estos continuos proyecciones que hacemos hacia el futuro, cosas que estamos en camino de ello para conseguirlo, cosas buenas, ¿no? De proyectos que estamos realizando, configurando, soñando cada día, propiciando. Todo esto ahora es que no viene a cuento, no sirve, lo dejamos para el ejercicio. Luego todo esto lo podemos recoger otra vez, porque queda allí con los zapatos y si nos interesa al final lo podemos volver a recuperar. Nadie se lo va a llevar, nadie. A nadie le interesa. En el futuro también están nuestros deseos, ¿no? Todas las cosas que deseamos, que nos gustaría conseguir, cómo podría ser nuestro trabajo, nuestra casa, nuestras relaciones de pareja o de familia o sociales
todo esto no viene a cuento ahora. Simplemente lo dejamos con los zapatos. Pasado, sin pasado y sin futuro. Se puede hacer. Y luego también desestimamos ahora para el ejercicio el presente, donde puede estar todo aquello que nos preocupa, todo aquello que tenemos entre manos, todo aquello que no podemos olvidar, toda nuestra agenda mental de tareas, de cosas que continuamente estamos recordando, aquello que tengo que hacer, responsabilidades, ¿no? Cosas fuertes que nos tienen muy agarrados a la responsabilidad, o temores también, ¿no? Fuera, todo esto ahora no viene a cuento. Y nos dejamos unos momentos para empezar a gustar este espacio que se crea. Lo podemos comparar a un espacio de mente, ¿no? Un espacio de conciencia más amplio, que lo podemos sentir. Y entonces vamos a dejar también la imaginación, que es otra gran facultad de la mente. Facultad creativa, que aquí ahora no vamos a emplear más que para estas pequeñas indicaciones del ejercicio. Pero vamos a dejar la imaginación, no vamos a visualizar nada. Vacío. Si viene alguna imagen, pues también la desestimamos. La dejamos pasar como nubes en un espacio vacío. Y nosotros nos identificamos con este espacio, lo sentimos, lo gozamos ya como de una mayor amplitud y libertad. Y entonces es probable que venga también la mente y que diga, vale, muy bien, sí, todo esto ya lo noto, pero ¿y ahora qué más? La mente siempre quiere algo más, siempre está insatisfecha con lo que hay. Y como que se trata de dejarla fuera, le decimos, no, ahora nada más. O sea que ahora no vamos a esperar nada. No esperamos que venga nada. Porque claro, esto que estamos empezando a gustar ya es. Y si pensamos que tiene que venir, en realidad lo estamos separando, lo estamos poniendo en otro lugar y no, esto no esperamos nada. Esto puede ser algo chocante, pero es liberador si lo probáis. No esperamos nada. Y entonces nos mantenemos en esta atención a lo que hay, a lo que queda. Este espacio o ambiente de vacuidad, de nada, vacío. Y vemos que nuestro cuerpo sigue estando aquí bien vivo y que los 5 sentidos también están vivos. Funcionan perfectamente. Pero no nos agarramos a nada de todo lo que generalmente nos tiene ocupados. Y entonces empieza aquí otra parte del ejercicio, en la cual hay una serie de preguntas para las que pido respuesta. Y estas preguntas hay que verlas como unos dispositivos de indagación o de observación. Son ayudas a la autoobservación. O sea que son preguntas que no son para la mente, no son para especular y analizar y pensar, sino que son para sentir en el corazón la resonancia de este espacio que ahora podemos ya percibir. Nos ayudan a percatarnos de este espacio de conciencia. Y la primera es, esto que queda cuando hemos apartado el pasado, el futuro, el presente, nuestros deseos y proyecciones. Hemos apartado sobre todo también la idea que tenemos de nosotros mismos, lo que creemos que somos.
y lo que creemos que es el mundo, apartando también todas nuestras ideologías y creencias. Aquí ahora no sirve ninguna creencia, ni la creencia en las humanidades, ni en la filosofía, ni en la religión, dejando todas las fes, todo, lo dejamos todo. Y entonces, esto que queda cuando lo apartamos todo, ¿es un objeto? No. ¿Tiene forma? ¿Está limitado por algún tipo de frontera? O sea, que haya un sitio donde ya deja de ser y entonces ya no lo es. Allí. O sea que no es un objeto. No tiene forma. No tiene límites. ¿Pertenece a alguien? ¿Depende del pensamiento o influye en nuestro pensamiento? ¿Genera emociones o puede estar involucrado en emociones? ¿Está comprometido con algún tipo de acción o de proyecto? ¿Está a favor de algo o alguien o en contra de algo o alguien? ¿Tiene algún problema? ¿Podría alterarse por miedo, por ejemplo? ¿O por rabia? ¿O angustia? O sea que no tiene miedo, no tiene rabia, no tiene angustia. ¿Puede menguar? ¿Se podría poner enfermo? ¿Puede sufrir o hacer sufrir? ¿Tiene un origen? O sea, ¿ha venido de algún sitio? ¿Se puede ir? No se puede ir. No se puede ir. Si nos tenemos que ir de este lugar luego y salimos a la calle, ¿lo tendremos que agarrar para llevarlo con nosotros? ¿Ha nacido? Y ahora esta, que es gorda, ¿no? ¿Puede morir? Estas son cosas para rumiar, no con la cabeza, Entonces la última pregunta ya es decir, entre esto que queda vacío, no nacido, que no puede morir, que no se puede ir, que no pertenece a nadie, que no está involucrado con pensamientos, ni emociones, ni forma. Entonces, entre esto, espacio de conciencia vacío, y nosotros, cada uno de nosotros, ¿qué distancia hay?
no hay distancia. Entonces, si no hay distancia, y hemos oído esta unanimidad en todas las respuestas sabidas, tenemos que reconocer que esto es lo que somos. Que hemos estado hablando de nuestro ser, fácilmente reconocible y gustable. Entonces, en estos encuentros es esto lo principal, porque lo podemos gustar compartiéndolo en común. O sea, reconocer esto que los antiguos llaman el bien común, porque el bien común es este bien. Los antiguos dicen el bien del alma, ¿no? El ser. El bien común, porque es bueno. Entonces la primera parte del trabajo ya veis que no es un trabajo, sino que... Porque esto... Claro, hay como una parte de atención, ¿no? La atención... Pero no es un trabajo de... Porque esto no implica una tensión de crispación, ¿verdad? O sea que más bien es un desvelamiento, un tranquilo reconocimiento. O sea que es los orientales dicen es un no hacer, ¿no? Más que un hacer, es un no hacer. O sea que apartando la mente con todos sus contenidos y instancias a actuar y a preocuparse y a juzgar y todo esto, apartándolo, se hace... Perdón. Se hace visible el trasfondo, ¿no? Cuando un agua llena de lodo en un vaso, dejamos que se deposite, entonces el agua queda transparente. Y esta agua transparente es una imagen del ser que somos. Entonces, claro, aquí hay que ver que la mente, que continuamente nos ha dominado, por así decirlo, por educación, por formación, como el faraón dominaba al pueblo de Israel cuando estaba en la esclavitud, esta mente esto no lo va a reconocer, porque para la mente no existe, no es nada. Entonces poco a poco la mente se irá acostumbrando a callar, pero tenemos que aprender a estar más en el chocolate, gustando el chocolate de lo bueno, sin que la mente interfiera. Entonces no es una lucha contra nuestra mente, porque a la mente la lucha le va mucho, está acostumbrada continuamente a luchar, ¿no? Unas ideas contra otras. Y aquí no es luchar, ¿no? Es simplemente apartar la mente, ¿no? Entonces se hace visible lo que es. Pero claro, ¿esto qué es? Seguramente tan acostumbrados como estamos a jugar continuamente con la mente, con los juegos de la mente, esto lo vemos como poca cosa. O sea que a la vez que somos capaces de reconocerlo y decir todas estas cosas tan verdaderas que hemos dicho, que está siempre siendo, que no puede morir, que es lo que somos y que no puede morir. Y que es inatacable. Los tibetanos lo llaman cuerpo de diamante, porque es como un cuerpo, nuestro ser, que es inatacable.
esto tan increíble, incalificable, porque cualquier calificativo que le demos no está más allá, desde el punto de vista de la mente y de nuestra costumbre no es nada. O sea que hacemos como un trabajo, aquí sí que se puede decir como a contrapelo de los hábitos. Y entonces como que toda nuestra mente es un sistema de creencias equivocadas que provocan dolor, lo hemos adquirido a base de repetirlo, reiterarlo y venga, y venga, y venga, esto es lo que se llama la educación, ¿no? Pues también, para librarnos de él, también tenemos que reiterar este tipo de ejercicio tan bonito que hemos hecho ahora, y cada uno pues encontrar la manera de aparcar la mente, ¿no? Y reconocer el ser desde la inteligencia del corazón. Esto es ponerse, aunque parezca mentira, en sintonía con la naturaleza. Es natural, es lo natural, porque es reconocer lo que somos. Y desde esta, lo hemos llamado desde el principio también presencia consciente, o sea que esto, a diferencia de la persona, se puede decir que es nuestra presencia, nuestro ser aquí y ahora. Presencia que tiene que ver con el presente, no estar perdido en cosas del pasado y cosas del futuro, sino estar aquí, pues vacío. Pero ya veis que esto no implica abandonar el yo convencional o psicológico, porque sabemos que todo aquello que hemos dejado allí con los zapatos está allí. Y si aquello hay algo que hay que recuperar, ya que lo recuperaremos, ¿no? Si es que hace falta, ¿no? Hay cosas que ya no. Y el cuerpo, por supuesto, el cuerpo sigue estando vivo. Y los 5 sentidos. Entonces, para poder vivir en presencia, es necesaria también la autoindagación. O sea que cuando vuelve la mente y nos hace creer que nos podemos ir, y nosotros lo creemos y nos iremos, o Dios quiera que no, pero nos vamos a distraer, es humano, es lógico, ¿no? Entonces aprendamos a ver estas instancias de la mente, ¿no? Que va a denostar esto, decir, bueno, esto sí es un rato de tranquilidad. O sea, la mente nos hará ver esto como pasajero, como algo efímero, algo inconsistente, algo poco interesante. Hay un autor noruego, Swedenborg, del siglo XVIII, que dice que Dios creó los infiernos porque había mucha gente que en el cielo se aburría. Los infiernos son más tipo discoteca, ¿no? Hay ambiente, ¿no? Entonces, claro, pero también hay que ver que esto es una visión, digamos, limitada de nosotros en tanto que principiantes, porque cuanto más aprendemos a residir en el ser, en nuestro ser, bueno, más impresionante es. O sea que no es verdad que los cielos sean aburridos. Aunque al principio sí, que a lo mejor tenemos que pensar, bueno, pues vale, aunque sea aburrido, ¿no? Voy a disfrutar un rato de paz. Esto es lo que hace la dignidad del ser humano. Una dignidad que implica una grandísima humildad, porque claro, ante este misterio, porque es misterio, ¿no? Es misterio, el misterio nos deja mutis y nos deja prácticamente
decir nada, ¿no? Muchos de estos círculos terminan con esta visión y experimentación del ser y por tanto de autorreconocimiento y de recogimiento y de silencio, pero conste que estamos siempre abiertos a la palabra, también viendo que la palabra puede salir de este espacio de silencio, o sea que del mismo modo que tenemos dos facetas de nosotros mismos, también la relación con los demás puede hacerse desde un registro y desde otro. Y entonces si aprendemos a reconocer nuestro ser, este misterio o silencio que somos, y hablar de esta, digamos, ignorancia o humildad, se podría decir, entonces la relación con los demás es mucho más interesante y espiritualmente creativa, ¿no? Porque se comparte algo común. Muchas gracias por vuestra colaboración y vuestra presencia preciosa. Si veis, reconocéis la conciencia que somos, en realidad es la conciencia que habla consigo misma, ¿no? O sea, que dejar la mente quiere decir dejar también las individualidades, que las vamos a seguir usando, porque ya veis que a veces uno se cree que la espiritualidad es tener que machacar el ego, fustigarse, o sea, esto son cosas malentendidas de la religión y del sadomasoquismo. No hay que machacar nada, no hay que luchar contra nada, somos buenos, el ser humano es bueno y nuestro ser individual también es bueno. Lo único que le falta es estar en contacto con la fuente, porque entonces todo se pone a su sitio. Ya veis que esto es la superterapia, no hace falta arreglar nada, se arregla solo. Se arregla conectando con la fuente de todo y desde nuestra ignorancia, porque entonces ya es el Espíritu Santo o la gracia que lo hace a través nuestro. Maravilloso. O sea que aquí podemos poner un punto final a este espacio meditativo, no sin antes también dejar que circule la palabra si alguien quiere decir algo, sin que haya ninguna obligación, porque la proximidad es mucha. Los vídeos que hacemos son para poder repasar, forman parte del trabajo. Lo que ganamos aquí lo invertimos en hacer estos vídeos que publicamos gratuitamente y sé que hay gente en América y tal que los siguen y que les gusta, claro, es interesante. Yo también me los miro y aprendo. Aprendo, bueno, es un decir. Muchas gracias por vuestra presencia y colaboración. Nos volvemos a encontrar.